Quiero darle la palabra ahora al profesor Jairo Torres. Él es el presidente del Sistema de Universidades Estatales, que como ustedes saben recoge a todas las universidades públicas del país y que, aunque nos hemos encontrado más en el debate de los primeros puntos o punteos alrededor de la reforma de la Ley 30, pues lógicamente tienen mucho que aportar en esto. Profesor Jairo, tiene el uso de la palabra. Gabriel, perdón, disculpe que lo interrumpa, profesor Torres, discúlpeme. No, es que en este instante hay un grupo de personas del ministerio que están en el Ministerio de Hacienda justamente discutiendo los alcances de la financiación y el impacto fiscal. Entonces, si en algún momento me llaman, estaré por ahí respondiendo el teléfono o cualquier otra situación, es solamente por ese motivo. Tranquilo, viceministro. Listo. Muy Muy buenas importante tardes a todos. Gracias al representante Gabriel Becerra, al igual que los otros representantes que han hecho posible este espacio, de la misma manera a los distintos sectores, gremios, asociaciones que hacen parte de esta audiencia pública. Yo quisiera pues, retomar algunos de los aspectos que ha señalado el viceministro de Educación Básica y Media, y en función del análisis que del SUE, el Sistema Universitario Estatal Colombiano, hemos venido haciendo frente al tema. Desde el SUE nosotros coincidimos en la reforma. Colombia necesita una reforma a su sistema educativo. En eso coincidimos. Y queremos que sea una muy buena reforma. Una reforma que responda a las demandas y necesidades que como país tenemos. Por eso este gobierno llegó con una agenda reformista. Y hacer reformas no es fácil, porque es cambiar el estado de cosas que han venido imperando por décadas y que han llevado a que la sociedad colombiana tenga profundas inequidades, profundas desigualdades. Y eso se corrige a través de una acción decidida del Estado, una visión de Estado, pero también de la decisión y voluntad política del país político que se mueve en este Congreso. Un país político que debe estar leyendo y analizando la realidad de ese país nacional, que se debate en medio de sus adversidades y necesidades. Pues bien, hay un contexto hoy en Colombia en materia de educación superior y de educación en términos generales, en todos sus niveles, desde el prejardín, la básica, la media, la superior, la técnica, la tecnológica. Colombia tiene un sistema educativo disperso, fragmentado, que requiere ser leído, repensado para integrarse como un verdadero sistema que responda a lo que nosotros como país hoy buscamos, pretendemos, en términos de transformación. Y en educación superior, desde el SUE, nosotros hace muchos años hemos venido diagnosticando cuál es la realidad de la educación superior. Y recuerden que, si bien es cierto, hoy el debate se centra en una ley estatutaria, eso implica reformar la Constitución, porque estamos hablando de derechos fundamentales, y uno de ellos es la educación, que debe ser garantizada por el Estado. Es una prioridad del Estado, es un deber ser, es un imperativo social, moral, que hoy el Estado tiene con la sociedad colombiana. Y eso responde a un contexto, responde a una realidad que ha pasado. Hoy en Colombia hay más de 2 millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación. La cobertura en Colombia hoy es del 54%. Cuando uno mira esa cifra, y podemos mirar cifras en la educación básica y media, encuentra que este derecho no ha sido prioridad para el Estado. Es decir, no ha sido preocupación para el Estado. Y eso responde a un contexto. La ley 30 del 92 fue expedida en el año 1992. Colombia en el año 1991, es decir, un año antes de ser expedida la ley 30, hizo una constitución, que es la constitución aún vigente, la constitución del 91. Y en el año 1990, pues el mundo, hay un gran debate en el mundo. Recuerde, se ha acabado la Guerra Fría y el debate geopolítico mundial es si el mundo es unipolar, bipolar o multipolar. Y ahí emerge toda una nueva concepción de un nuevo orden internacional. Recuerden aquel texto de Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, donde Fukuyama dice, la humanidad ha llegado a su último estadio de evolución. Luego del capitalismo no vendrá ningún otro modelo societario. Pues bajo esa lógica, bajo ese modelo, pues sale toda la concepción del Estado mínimo, que es el que se ha venido imponiendo. Y esa concepción del Estado mínimo no es otra cosa distinta, pues que el Estado no tiene ninguna responsabilidad social con el bienestar de su sociedad. Y la educación es un elemento central allí,
Cuando hoy miramos esas cifras, nos damos cuenta de que efectivamente, para no hablar de otros derechos, la educación no ha sido prioridad ni preocupación para el Estado. Y eso hay que reformarlo. De ahí entonces hoy la necesidad de que una ley estatutaria apunte en ese sentido, a garantizar ese derecho. Sabemos que ese derecho no se va a garantizar de manera inmediata. La garantía de ese derecho implica progresividad. Por eso ustedes ven que en la última versión de la ley estatutaria establece una periodicidad. Y, por ejemplo, en el caso de educación superior, plantean 20 años. ¿Qué son 20 años? 5 gobiernos. Eso significa una política pública de Estado. Una política pública de Estado. Que independientemente a los gobiernos que vengan, deben darle continuidad. Y esa política pública de Estado debe tener un enfoque territorial, porque eso es otro de los grandes desequilibrios sociales que hay en Colombia. Un Estado débil en términos de bienestar social, un Estado que no ha garantizado al conjunto de la sociedad ese bienestar social, pero cuando miramos la geografía nacional encontramos las regiones donde este derecho a la educación ha sido prácticamente desconocido. Me refiero al Caribe, al Pacífico y al sur del país. Hoy hablamos de que el 46% de los jóvenes en Colombia no tienen acceso a la educación superior. Están concentradas en esa región. Y eso contrasta con lo que ha pasado bajo la visión centralista de país. Las 3 grandes ciudades concentran por encima del 60% de la cobertura en Colombia. Entonces hay unas inequidades territoriales profundas que tienen que ser corregidas para poder hablar realmente de un proyecto de nación y de un proyecto de país bajo unos principios esenciales como es la inclusión y el reconocimiento del otro. Entonces, cuando uno mira estas cifras, mira estos indicadores, encuentra eso. El gobierno en principio hizo una apuesta de 500.000 nuevos cupos. Nosotros desde el sur le hemos dicho al gobierno y al ministerio, si se amplían 500.000 nuevos cupos, deben tener un enfoque territorial, deben llegar a esas zonas geográficas del país donde el estado de bienestar ha sido ausente, donde la presencia del Estado ha sido ausente. No podemos seguir repitiendo la lógica tradicional del desarrollo, y es que el desarrollo se ha mirado desde el centro y se ha quedado en el centro del país. Eso tiene que ser corregido. Entonces el presidente de la República dijo 500.000 nuevos cupos. La gran dificultad de esos 500.000 cupos es que hoy los territorios no tienen capacidades. Por eso la progresividad que se plantea en la ley estatutaria. ¿Podemos tener los recursos? Sí. ¿Se pueden cuantificar cuánto cuestan llevar de esos 2 millones de jóvenes que hoy están por fuera del acceso a la educación superior, llevarla a la educación superior? Lo podríamos cuantificar y podríamos conseguir el dinero, pero no lo podríamos ejecutar, porque esto implica capacidades en los territorios. ¿Y qué son esas capacidades? Fortalecer las 34 universidades públicas que hoy existen en materia de infraestructura física, en términos de su ampliación. Eso también implica lo tecnológico y eso también implica recurso humano, que hoy no se tiene. Y les doy este dato. La apuesta del gobierno, muy ambiciosa, loable, de 500.000 cupos en 4 años. El sistema universitario estatal duró 30 años para ampliar 500.000 cupos. En el año 1993, un año después de ser expedida la ley 30 del 92, el sistema universitario estatal, que en ese entonces teníamos 32 universidades, hoy somos 34, tenía 152.000 estudiantes. 30 años después, a corte de diciembre del año 2022, tiene 652.000 estudiantes. Incrementamos 500.000 cupos en 30 años. ¿Y qué ha significado incrementar 500.000 cupos en 30 años? Que condenaron a las universidades públicas a autofinanciamiento. ¿Qué significa autofinanciamiento? Que hoy el 48% de los recursos con que funciona la universidad pública en Colombia son recursos propios. Tiene que generarlo ella misma a través de la venta de servicios. Eso fue lo que generó el Estado en estos 30 años. Por eso la educación no ha sido prioridad para el Estado. Y eso es lo que hay que corregir. Y para eso son las reformas. Reformas que corrijan un estado de cosas desequilibrado, inequitativo y desigual. Por eso desde el sistema universitario estatal estamos de acuerdo, coincidimos en la reforma. Necesitamos una reforma donde el Estado se fortalezca, donde el Estado asuma una responsabilidad que en estos últimos 30 años no ha asumido y que ha llevado a que la universidad pública hoy llegue a un límite, a un techo en términos de crecimiento. Y esos 500.000 cupos implicó ampliación de cobertura, implicó infraestructura, todo lo que, digamos, en estos 30 años las universidades públicas nos ha tocado asumir con esfuerzo propio. Eso hay que corregirlo, indiscutiblemente. Así que, digamos, la propuesta de una ley estatutaria
es bienvenida. Sabemos que a partir de su radicación, el escenario es el Congreso de la República. Nosotros esperamos que los congresistas estén a la altura de este momento histórico. Aquí tendremos que dar los argumentos, se tendrán que abrir los espacios para que este sea un debate amplio, donde participe el conjunto de la sociedad colombiana organizada, los actores del sector, en función de cómo corregimos y cambiamos el estado de cosas en el cual se ha desarrollado la educación en estos últimos 30 años. Así que del SUBE estaremos muy pendientes, colaborando, contribuyendo en este debate para que efectivamente esta ley estatutaria se apruebe, haga la reforma de la Constitución y que en esa Constitución la educación sea un derecho fundamental, progresivo, garantizado por el Estado en los próximos 20 años. Por supuesto que tenemos observaciones y se tendrán que corregir en el desarrollo de este debate. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la autonomía universitaria, que no está muy claro allí en este articulado de reforma. Igualmente, los alcances de esta ley estatutaria, esto también requiere recursos financieros. Sería importante saber, en términos de las proyecciones que el Ministerio de Educación haga en conjunto con el Ministerio de Hacienda, cuánto costaría esto. Un minuto más para que el profesor redondee. Estaremos atentos a este debate, contribuyendo. Queremos que esta sea una discusión con el más alto nivel, con los mayores argumentos. Esperamos que el Congreso de la República esté a la altura de esta realidad histórica que rápidamente aquí he descrito, de hacer la reforma, de hacer las transformaciones por el bien de la educación del país, por el bien de los jóvenes de Colombia que hoy no tienen acceso a este derecho. Un derecho es para todos. Cuando el derecho no es para todos, no sería un derecho, sería un privilegio. Así que necesitamos que la educación sea un derecho al servicio de todos los jóvenes de Colombia y particularmente y priorizando en esas regiones geográficas donde el Estado históricamente ha sido ausente. Gracias, profesor Jairo.